Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, drama, y como dice el título, una bomba. Hoy vamos a hablar de dos de los nombres más importantes del mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, exacto. La pareja que nos enamoró en Erkenci, que nos hizo suspirar con cada mirada, cada sonrisa y cada momento romántico. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos fuera de la pantalla? ¿Por qué su relación, que parecía de cuento de hadas, terminó de una forma tan abrupta y dejó a tantos fans con el corazón roto? Hoy vamos a desentrañar todo este misterio. Vamos a sumergirnos en los rumores, las declaraciones, las pistas que han dejado a lo largo de los años y, por supuesto, vamos a analizar a fondo esa declaración explosiva de Demet Özdemir que ha encendido las redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y, por supuesto, mucho chisme. ¿Por qué, seamos honestos, a quién no le gusta un buen drama de celebridades? Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco y latino. Vamos a darle like a este vídeo y a compartirlo con todos sus amigos fans de Demet y Can. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y créanme, para este vídeo he estado investigando a fondo, rebuscando en cada rincón de internet y contactando a mis fuentes más confiables para traerles la información más jugosa y exclusiva. Así que no se pierdan ni un segundo. Ahora sí, vamos al grano. Como todos ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento gracias a su increíble química en Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Era imposible escapar de su encanto. Sus rostros estaban en todas partes, revistas, vallas publicitarias, redes sociales. El mundo entero estaba obsesionado con Can y Demet. Pero como suele suceder, el éxito y la exposición mediática traen consigo mucha presión, rumores y especulaciones. El brillo de la fama puede ser cegador y a menudo esconde verdades mucho más oscuras. Desde el principio, la relación entre Demet y Can fue objeto de intensos rumores. ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? Los fans estaban divididos. Algunos juraban que la química era innegable y que estaban profundamente enamorados. Se basaban en cada mirada, cada toque, cada risa compartida en pantalla. Creían fervientemente en la magia que emanaba de la pareja. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era parte de una estrategia de marketing para impulsar la serie. Pensaban que los productores estaban utilizando la supuesta relación para generar más interés y aumentar las audiencias. Una movida inteligente pero quizás un poco manipuladora. Durante la emisión de Erkenci, ambos actores alimentaron los rumores con publicaciones en redes sociales, fotos juntos fuera del set y declaraciones ambiguas. Parecía que estaban jugando al gato y al ratón con los medios y con sus fans. En entrevistas evitaban confirmar o negar un romance, pero dejaban entrever que había una conexión especial entre ellos. Sus respuestas eran calculadas, dejando siempre un margen para la interpretación. Eran maestros del misterio. Y nosotros, sus fans, nos devanábamos los sesos tratando de descifrar sus intenciones. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su galantería, no escatimaba en halagos hacia Demet. La describía como una mujer hermosa, talentosa y con una gran energía. Sus palabras eran siempre elogiosas y llenas de admiración. Parecía realmente cautivado por ella. Demet, por su parte, se mostraba más reservada, pero siempre destacaba la profesionalidad y el carisma de Can. Su actitud era más cautelosa, como si estuviera protegiendo su corazón. Pero incluso en su reserva, se podía percibir una cierta conexión, una chispa que encendía la curiosidad. Sin embargo, a medida que la serie llegaba a su fin, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse. Los rumores de una posible ruptura se intensificaron y la tensión entre ellos se hizo evidente en las últimas entrevistas y eventos promocionales. Ya no se les veía juntos fuera del set y sus interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y formales. La magia que antes emanaba de ellos parecía haberse desvanecido. El ambiente se había vuelto frío y distante. Algo había cambiado drásticamente.
Después de que Erkenci-Kuş terminó, la relación entre Demet y Can se desvaneció por completo. Ambos tomaron caminos separados y evitaron hablar el uno del otro en público. Los fans quedaron devastados y se preguntaban qué había pasado realmente entre ellos. ¿Por qué una relación que parecía tan prometedora terminó de forma tan repentina y sin explicación? El silencio fue ensordecedor. Y la incertidumbre aún más dolorosa. El final de Erkenci-Kuş también marcó el final de una era para muchos de sus fans. Durante años se especuló sobre las posibles razones de la ruptura. Algunos decían que la presión mediática y la falta de privacidad habían sido demasiado para ellos. Imaginen vivir bajo el constante escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado. Debe ser agotador. Otros que Can Yaman tenía una personalidad muy fuerte y que Demet no se sentía cómoda con su estilo de vida. Can siempre ha sido un hombre seguro de sí mismo, a veces incluso un poco arrogante. Quizás su fuerte personalidad chocó con la de Demet. También se rumoreó que ambos tenían diferentes prioridades y que no estaban en la misma sintonía en cuanto a sus carreras profesionales. A veces las ambiciones personales pueden interponerse en el camino del amor. Pero la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de los motivos de la separación. Demet y Can se mantuvieron en silencio y dejaron que los rumores y las especulaciones siguieran circulando. El misterio se mantuvo intacto. Y los fans, desesperados por una respuesta, llenaron el vacío con sus propias teorías y conjeturas. Hasta ahora. Porque la espera ha terminado. Porque aquí es donde entra en juego la bomba de la que les hablaba al principio. Recientemente Demet Özdemir concedió una entrevista a una revista turca y por primera vez en años, habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Sus declaraciones han causado un gran revuelo en las redes sociales y han generado todo tipo de reacciones. Prepárense porque esto está que arde. En la entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre su romance con Can y sobre los rumores que circularon durante y después de Erkenci-Kuş. Al principio se mostró un poco reacia a hablar del tema, pero luego decidió sincerarse y compartir su versión de la historia. Era como si finalmente se hubiera liberado de una carga que había estado llevando durante mucho tiempo. Y sus palabras, como era de esperar, no dejaron indiferente a nadie. Según Demet, la relación entre ella y Can fue muy intensa y apasionada, pero también muy complicada. Reconoció que había una gran química entre ellos en la pantalla y que eso se tradujo en una atracción real fuera del set, confirmando así lo que muchos fans sospechaban. Sin embargo, también admitió que ambos eran muy diferentes y que tenían diferentes expectativas sobre lo que querían de una relación. Ahí es donde empezaron los problemas. Demet dijo que Can era una persona muy impulsiva y apasionada, mientras que ella era más reservada y reflexiva. Señaló que a veces les costaba entenderse y que tenían puntos de vista muy diferentes sobre algunas cosas. También mencionó que la presión mediática y la falta de privacidad habían afectado mucho su relación. El constante acoso de los paparazzi y la atención incesante de los fans debieron ser una pesadilla. Pero lo más sorprendente de la entrevista fue cuando Demet habló sobre las razones de la ruptura. Según ella, la principal razón fue que ambos estaban en diferentes momentos de sus vidas y que tenían diferentes prioridades. Demet dijo que ella quería concentrarse en su carrera y en su crecimiento personal, mientras que Can estaba más enfocado en la fama y en la atención mediática. Sus ambiciones divergentes terminaron separándolos. Can es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, dijo Demet en la entrevista. Pero simplemente no éramos compatibles a largo plazo. Necesitábamos tomar caminos separados para poder crecer y ser felices. Unas palabras sinceras, pero quizás un poco amargas. Pero aquí viene la parte que ha causado más revuelo. Demet reveló que en retrospectiva, cree que la relación con Can fue sobrevalorada por los medios y por los fans. Según ella, la gente idealizó su romance y proyectó en ellos sus propias fantasías románticas. ¡Boom! La bomba ha explotado. Creo que la gente quería que fuéramos una pareja perfecta, como la que veían en la serie, dijo Demet. Pero la realidad es que éramos dos personas normales, con nuestras propias imperfecciones y problemas. No éramos la pareja perfecta que la gente creía que éramos. Una dura verdad que muchos fans se negaban a aceptar. Estas declaraciones de Demet han sido interpretadas por muchos como una forma de desmitificar su relación con Can y de poner fin a los rumores y especulaciones que han circulado durante años.
Algunos fans han aplaudido su sinceridad y valentía, mientras que otros se han sentido decepcionados y dolidos por sus palabras. La reacción ha sido polarizada. Por supuesto, las declaraciones de Demet no han pasado desapercibidas para Can Yaman. Aunque el actor no ha respondido directamente a la entrevista, ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como una reacción a las palabras de su expareja. El silencio de Can ha sido tan elocuente como las palabras de Demet. En uno de sus mensajes Can escribió: "La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano". En otro publicó una foto suya con una sonrisa en el rostro y el mensaje: "No importa lo que digan de ti, lo importante es lo que tú sabes que eres". ¿Está insinuando que Demet no está diciendo toda la verdad? ¿O simplemente está tratando de minimizar el impacto de sus palabras? Estos mensajes han alimentado aún más el debate en las redes sociales y han generado todo tipo de especulaciones. ¿Está Can molesto por las declaraciones de Demet? ¿Está de acuerdo con lo que ella dijo? ¿O simplemente está tratando de mantenerse al margen de la polémica? La incertidumbre sigue reinando. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que las declaraciones de Demet han abierto una nueva página en la historia de su relación con Can y que han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Y nosotros, mis chismosos favoritos, estamos aquí para presenciarlo todo. Y bien, mis chismosos, ¿qué les parece todo este drama? ¿Creen que Demet tiene razón al decir que su relación con Can fue sobrevalorada? ¿O creen que Can tiene algo más que decir al respecto? ¿Hay más secretos por descubrir? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por saber su opinión. Y ahora vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado de la intensa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores y especulaciones que circularon durante y después de Erkencikus, de las posibles razones de su ruptura y por supuesto de la bomba de la entrevista de Demet, donde reveló que su relación con Can fue sobrevalorada. Hemos visto cómo las declaraciones de Demet han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y cómo Can ha respondido de forma indirecta a través de sus propios mensajes. En definitiva, hemos analizado a fondo uno de los romances más mediáticos y controvertidos del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y al día con los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Y créanme, este es solo el comienzo. Prepárense para más drama y más revelaciones en el futuro. Y hablando de chismes y noticias, quiero recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de los próximos vídeos. No se lo pierdan. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con todos sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Juntos somos imparables. También me encantaría leer sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can debería responder? ¿Hay algún detalle que se me haya escapado? Déjenme sus opiniones abajo. Quiero saberlo todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y no dejen de chismear. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Hasta la próxima.